Y bueno, doctora, pues estamos con la doctora Eva Barrientos Cepeda, consejera electoral del Organismo Público Electoral. Bueno, doctora, la última vez que nos vimos, de hecho estábamos a un mes de comenzar el proceso, bueno, el día de las elecciones. Y ahorita estamos, creo que ya casi a un mes de que fue la jornada, creo que más difícil, ¿no? y históricamente para nuestro Estado. En el Organismo Público Electoral de Veracruz, ¿cuál fue la experiencia obtenida de esta elección? Bueno, yo te puedo decir primero una calificación de la experiencia, fue una experiencia muy satisfactoria. Porque todo el trabajo que se hizo durante prácticamente 9 meses, que fue de cuando iniciamos, ¿no? Y que iniciamos pues haciendo reglamentos, que digamos con un instituto que no tenía reglamentación, y luego, bueno, todas las fases del proceso electoral que se fueron llevando a cabo, fue, te vuelvo a repetir, una experiencia muy satisfactoria porque todo ese esfuerzo, todo ese trabajo rindió frutos. ¿Y rindió frutos por qué? Porque se pudo garantizar que la voluntad del pueblo ciudadano fuera reflejada en las urnas y que ganó pues las personas que ellos decidieron, ¿no? Entonces yo lo califico como una elección que fue por primera vez, llegó a la alternancia, que vimos, por ejemplo, el día que tomó protesta, fue para mí algo muy significativo, el día que vino y le entregamos su constancia de gobernador electo. Hubo una manifestación increíble de personas en la Plaza Lerdo, donde la gente se veía muy contenta, y para mí esa es la mayor satisfacción, ¿no? Que la gente se vio también muy satisfecha. Exacto. Y bueno, pues prácticamente está por culminar el proceso electoral de gobernador y de diputado. Se viene otro proceso, que es el de alcaldes, que ese también es bastante interesante. Entonces, pues vienen los 212 municipios. Así es. Con el contexto de estas recientes elecciones, ¿cuáles serán las metas del organismo, ¿no? ante este nuevo proceso que ya lo tenemos prácticamente encima? Bueno, pues las metas, evidentemente, después de todo el aprendizaje que nos dejó este proceso de diputados y gobernador, pues es mejorar todos los reglamentos, todo lo que falló, digamos, de alguna manera, o que es perfectible, ¿no? Todas las áreas de oportunidad. Por ejemplo, en el caso de candidatos independientes, te puedo decir que pues lo que nos hizo falta en el anterior fue tiempo, ¿no? Para hacer los requerimientos, etcétera. Entonces ahora lo que se va a tratar de hacer es ampliar. Digo, ahorita finalmente ya tenemos aquella experiencia, ya tenemos unos lineamientos, ya tenemos una convocatoria que por primera vez fue emitida en el estado de Veracruz. Bueno, sobre esa base, pues mejorar lo que se tenga que mejorar, y así en todos los aspectos, ¿no? Tenemos varios retos, como por ejemplo las actas de escrutinio y cómputo, que fue un tema muy discutido en el Consejo General, debido a que las últimas actas o copias al carbón pues son ilegibles porque no pasan. Entonces son así cuestiones que tenemos que mejorar. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, lo que pretendemos es tener un proceso que igual garantice el voto ciudadano. Esa es otra vez nuestra meta, y que bueno, que gane los 212 municipios quien tenga que ganar. Sabemos que, como bien lo dices, va a ser un proceso un tanto diferente a dado que cuando son elecciones municipales siempre pues la cercanía, conocen más al candidato, entonces son, digamos, más efervescentes, puede haber más conflictos y tenemos que estar prevenidos. Aunque bueno, también retomamos la experiencia de este proceso electoral, en donde por primera vez en el estado de Veracruz entró el ejército a resguardar bodegas. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas que rescatar y muchas cosas que mejorar, pero el objetivo, como te vuelvo a repetir, es garantizar que las votaciones sean en paz y que se garantice la voluntad ciudadana. No, a mí me parece, de hecho, un tanto atinado, ¿no? Y bueno, pues estas elecciones no solo trajeron, ¿no?, la transición política en nuestro estado, sino también se llevan estas elecciones un vacío partidista que parece ser, porque todavía no culmina el proceso, tengo entendido, que algunos de los contendientes en esta elección, bueno, puede ser que pierdan o no el registro, ¿no? Y bueno, dentro de digamos, del Vox Populi, se pregunta mucho la gente, bueno, ¿qué sucede en el hipotético de que un partido pierda el registro? Porque evidentemente funcionan con dinero público. Así es. ¿No? Todos sus activos, etcétera.
En este caso, bueno, ¿qué sucede o qué sucedería si un partido político pierde su registro a nivel estatal? Bueno, a nivel estatal, en este caso, como bien lo dices, primero tenemos que ser muy cuidadosos porque todavía no acaba el proceso electoral. El proceso electoral acaba hasta que se resuelve el último medio de impugnación. ¿Por qué? Porque acaba hasta este momento, porque es hasta cuando podemos decir qué votación le corresponde a cada partido político. Porque, como sabemos, en los medios de impugnación, pues generalmente se anula la votación recibida en algunas casillas. Entonces, por eso es hasta el último medio de impugnación que podemos decir qué porcentaje obtuvo de votación cada uno de los partidos políticos. Pero bueno, en el supuesto que efectivamente alguno de los partidos políticos en este proceso electoral no hubiera obtenido el 3% como lo marca la Ley General de Partidos Políticos, pues bueno, sí perdería, tratándose de, hay dos escenarios, tratándose de partidos políticos estatales y que no alcanzaran el 3%, lo que sucedería es que pierden el registro y bueno, se entraría en el procedimiento que también está previsto en la Ley General de Partidos Políticos, en un procedimiento de liquidación. Entonces, eso es lo que sucedería. Para ello, bueno, obviamente se tiene que poner ya desde este momento y que ya la Comisión de Fiscalización los próximos días va a poner interventores a los posibles partidos políticos que pudieran perder el registro. Y tenemos el otro escenario que es tratándose de partidos políticos nacionales. Cuando se trata de partidos políticos nacionales no pierden el registro como partidos políticos a nivel estatal. ¿Por qué? Porque su registro es a nivel nacional. Sin embargo, lo que sí pierden es la prerrogativa. O sea, ellos recibirían prerrogativa como si se tratara de un partido político nuevo. O sea, pierde todos los derechos que obtuvieron en las anteriores elecciones. Esto es, que una prerrogativa se le asigne de acuerdo a la votación recibida en la elección anterior. Eso es lo que sucede. Respecto a lo que me decías, que qué pasa con la prerrogativa en caso de que perdieran esto. Bueno, de acuerdo a la experiencia que tuvimos, por ejemplo, con el Partido del Trabajo, hay un ente que recibe todo este dinero y bueno, es generalmente hasta que culmina el año. Entonces, la prerrogativa se presupuesta por año. Entonces, bueno, si perdieran el registro, simplemente para el próximo año, pues ya no se presupuestaría esta prerrogativa. Quien recibe el dinero es un interventor, digo, así fue la experiencia con el Partido del Trabajo, y bueno, pues estamos a la espera a ver de quién cumple o no con el 3%. Muchísimas gracias por esa respuesta, porque sí quedaba en el aire esa pregunta, ¿no? Porque de por sí las elecciones salen bastante caras. Así es. Entonces, pues yo creo que inclusive aligera un poquito el presupuesto que se gasta para estas elecciones. Sí, de hecho, este año se presupuestó de los 1.009 millones de pesos que se presupuestó, aproximadamente 400 millones solo corresponden a prerrogativas de partidos políticos. Entonces, digo, prácticamente el 50% es prerrogativas, ¿no? Entonces sí es bastante elevado el costo, ¿no? Bueno, pues esperemos que cuando acabe formalmente el proceso hasta el último recurso de impugnación, pues ya se verá cómo queda de nuevo la organización política de nuestro Estado, ¿no? Así es. Y bueno, doctora, tomando un último tema que nos parece un poquito interesante, viendo un poquito la sesión del Consejo Nacional del día de ayer, puntualmente en su intervención, expuso el tema del retiro de una amonestación pública que se les impuso, si no estoy mal me corrige, a los consejeros electorales por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es. La Sala Jalapa nos impuso una amonestación. ¿Esto de qué derivó? Bueno, como ya te mencioné por primera vez en Veracruz, el proceso pasado, pues se instauró el procedimiento para elegir a candidatos independientes. Dentro de estos aspirantes a candidatos independientes, hubo una persona que no obtuvo el 3% que se requiere en el Código de Apoyo Ciudadano para ser registrado como candidato independiente. Ante esto nosotros pues emitimos un acuerdo en el que se le niega su derecho a ser registrado como candidato independiente.
En contra de este acuerdo va Sala Regional Jalapa, y Sala Regional Jalapa pues nos ordena que le pongamos a disposición o a la vista sus cédulas de apoyo ciudadano. Esta persona no alcanza alrededor de más o menos de 1.5 del 3% que tenía. Entonces, como la Sala Regional Jalapa advierte que pues no le podía dar de facto, regístralo, porque sí era mucho lo que le faltaba de apoyo ciudadano, nos dice simplemente ponle la vista o a disposición. Nosotros en un acuerdo de consejo se ordena el cumplimiento de esta sentencia. ¿Cómo se lleva a cabo el cumplimiento de esta sentencia? Esto es ponerle a disposición las cédulas, pues a través del director de prerrogativas, porque es quien tiene en resguardo estas cédulas de apoyo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, llega esta persona a revisar sus cédulas, sin embargo, el director le pone a disposición las cajas donde estaban sus cédulas. Esta persona toma un video y dice que bueno, que no hay todas las condiciones, no le dan las facilidades, no le ayudan a clasificar sus cédulas ciudadanas, que había mucho ruido, lo cual era cierto porque se estaban haciendo adecuaciones para hacer el conteo rápido. Desgraciadamente nosotros no contamos con la infraestructura y el presupuesto como para designar un área para cada cosa, sino que ahorita habilitamos para, por ejemplo, candidatos independientes, luego para conteo rápido, para PREP, etcétera, por las cuestiones propias económicas del Estado, ¿no? Entonces, bueno, ante eso lleva un incumplimiento de sentencia ante la Sala Regional Jalapa diciendo que no le dimos todas las facilidades para que pudiera realizar sus cédulas ciudadanas. Sala Regional Jalapa, valorando este video que te comento toma el ciudadano, pues considera que sí existe un incumplimiento de sentencia y nos notifica a nosotros que dado ese incumplimiento de sentencia, pues somos acreedores a una amonestación. Aquí, ¿cuál es el problema? Bueno, que finalmente nosotros nunca nos enteramos del cumplimiento de sentencia. ¿Por qué? Porque aun cuando hubo una vista previa donde nos dicen, pues manifiesta lo que a tus derechos convenga, al Consejo General nunca se nos notifica esto, a pesar de que llega por oficialía de partes, jurídico, a nosotros no se nos notifica. Entonces, ante esto, pues nosotros impugnamos ante la Sala Superior a través de un juicio electoral, y la Sala Superior considera que efectivamente no se advierte ninguna responsabilidad del Consejo General, porque no, o sea, evidentemente no podíamos estar en el desahogo de una diligencia que le correspondía a la Dirección de Prerrogativas. Entonces, esa es la razón por la que pues nos revocan la resolución de Sala Regional Jalapa. Perfecto, doctora. Entonces, pues vamos a esperar a que culmine entonces el proceso. Viene el proceso de los alcaldes. Así es. Y continuamos entonces con el tema electoral en Veracruz. Todavía nos faltan. Continuamos con el tema electoral y iniciamos prácticamente con el mismo problema que iniciamos en 2015, en septiembre, que tomamos protesta, con el problema económico. Allí precisamente no había solvencia en el instituto cuando llegamos, y ahora en el OPLE continuamos con lo mismo, con un adeudo de más de 100 millones. Y bueno, es algo preocupante porque incluso en esta ocasión pues no les hemos pagado a los trabajadores de los consejos distritales, lo cual es una cuestión pues grave, y que pues yo sí exhorto a las autoridades competentes para que pues nos den el recurso y nosotros a la vez podamos cumplir con un derecho de los trabajadores que tenemos por contrato. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Como siempre, un gusto saludarla, un gusto que nos atienda con estas pequeñas grandes preguntas. Y pues agradecemos también a nuestros amigos de Periscope, también que nos ven por el canal. Y pues muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes que nos permite transparentar el trabajo del OPLE Veracruz. Gracias a usted. Gracias. No, gracias a ti, de verdad. Es que la verdad es que sí, hay muchísimos temas, ¿no? Uy, sí, no sabes, pero no podía dejar el tema económico, ¿eh? No, por supuesto que no, adelante. Ahorita en todos los foros tenemos que... Oye, doctora, le iba a decir que sí podía yo,